Muy buenas, gente de YouTube. Hace unas semanas, cuando tuve una serie de eventos desafortunados que me impidieron conectarme a redes, los desarrolladores de Data y de Data Zombie Warfare hicieron un nuevo preguntas y respuestas sobre el lore de este universo. Oh sí, finalmente habrá respuestas a varias cosas importantes y harán canon. La Lily Saga. Oh my god. En realidad, no fue tan épico como suena. Muchas de estas preguntas fueron raras y la gran mayoría de respuestas fueron inconclusas, cortas e incompletas. Sin embargo, hay una que otra que son genuinamente interesantes y que han cambiado la narrativa de la historia dentro de este universo. En este pequeño video comentaré las mejores de estas preguntas y respuestas junto con la explicación que conlleva para que puedan entenderlo mejor. Al final del video comenta cuál de estas revelaciones les pareció la más interesante. Ahora, sin más que decir, empecemos con este video. Primera pregunta. ¿Cómo inició la epidemia? ¿Solo sucedió en Estados Unidos? Respuesta. El brote inició simultáneamente en múltiples localizaciones alrededor del mundo. El primer Data Hit se lleva a cabo en Europa, mientras que en Data Hit Zombie Warfare toma lugar en una región completamente diferente. Esta respuesta nos confirma lo que ya sabíamos muchos de aquí, que el Data Hit de la moto y el Data Hit Zombie Warfare no se llevan a cabo en el mismo país. Pero lo curioso es que digan que hay más zonas infestadas que surgieron simultáneamente alrededor del mundo, quizás hasta antes de que siquiera el virus azul llegara a los Estados Unidos. Pregunta 2. ¿La localización 9 toma lugar en la misma región que en el resto del juego? Respuesta. Sí, lo hace. Sí, les dije que algunas respuestas son muy cortas. Con esta respuesta finalmente se confirma que la localización 6 sí se trata de una ciudad creada por inmigrantes chinos dentro de los Estados Unidos, como lo mencionamos hace videos atrás, lo cual es mucho más lógico que decir que Bill decidió irse de vacaciones a China porque sus huevos dijeron que Simón. Pregunta 3. ¿Las unidades TMF en el equipo del jugador son desertores? Respuesta. No. ¿Qué? ¿Esperaban que dijera otra cosa? Esta respuesta destroza la teoría que muchos decían que nuestros miembros TMF en el equipo son desertores, en especial Rogue, que literalmente su nombre se utiliza como sinónimo de desertor. O bueno, para ser justos, esta teoría se descartó a medias. Más adelante hablaremos de ello. Pregunta 4. ¿Qué es exactamente la TMF? ¿Y cuál es su relación con la IF? Respuesta. Son dos organizaciones separadas con diferentes metas. La TMF opera independientemente sin vínculos con otras facciones. Son una fuerza especial y los objetivos verdaderos de la TMF se mantienen clasificados. Por ahora. Aquí combiné dos preguntas que hicieron a los desarrolladores que fácilmente se pueden combinar. Esto confirma que los devs ya no tienen la intención de combinar o asociar ambas facciones como lo presentaron en su arte conceptual de Data Hit original, y que ahora en adelante ambas facciones no están relacionadas entre sí. Look how they massacred my boy. Pregunta 5. ¿Por qué Rogue no es a prueba de balas, aun cuando lleva Kevlar? Respuesta. Su chaleco y su máscara de gas no funcionan correctamente. No es el único en ser un impostor para entrar en el equipo TMF. Puedes encontrar otro detalle curioso en una de las skins TMF. Sin duda es la respuesta más interesante de esta sección. Si bien dijimos que no es canon que haya TMF desertores, los desarrolladores confirmaron que existen TMF impostores, y que además Rogue y que otro miembro TMF con skin, ya sea Ranger o Willy, están confirmados como impostores, lo cual no es coincidencia que suceda con dos o más unidades. Esto significa que hay algún grupo detrás que busca infiltrarse en la TMF por algún motivo, quizás sea por conocer las vacunas experimentales que tienen. Me pregunto qué otro grupo le interesaría esto. Pregunta 6. ¿Los carceleros son responsables de los zombies prisioneros mutados? Respuesta. No. Solo es una coincidencia.
Otra respuesta corta, pero que añade un poco más de trasfondo en el incidente de la prisión. Antes se creía que los mismos carceleros, o al menos un grupo selecto de estos, experimentaban con sus prisioneros con el virus azul con ayuda del ejército. Pero ahora se sabe que estos experimentos fueron realizados dentro de la prisión sin conocimiento de los carceleros, lo cual es interesante, pero un poco tonto, la verdad. ¿Cómo es que no se van a dar cuenta los carceleros que ciertos prisioneros desaparecían cada cierto tiempo? Y que además los militares se estaban instalando alrededor de su prisión. Pregunta 7. ¿La sustancia azul extraída de los cefalópods fue usada comercialmente fuera de la investigación militar? Respuesta: no hubo tiempo suficiente. La sustancia es aún apenas comprendida y no se ha usado para propósitos civiles. Bueno, al menos es una respuesta mejor. Con esta confirmación vuelven a descanonizar cosas que ellos mismos habían puesto en sus artes. Como esto, se descarta el hecho que la moto experimental XR8, que funciona con la tecnología del cefalópodo al igual que la pistola del riel, y que aparece en una tienda en un arte oficial. Esto ya no es canon. Mobile necesita contratar a alguien que establezca y siga el lore para evitar estos conflictos y que sepa responder Pregunta 8. ¿Todo el mundo está infectado o solo regiones específicas como Rusia, Estados Unidos y Canadá? Respuesta: no todo el mundo está infectado. Los sobrevivientes aún siguen buscando por zonas no afectadas, lugares donde el virus no ha llegado aún, pero la infección sigue expandiéndose. Otra respuesta muy interesante de esta sección, ya que como se explica, hay ciertas zonas en el mundo donde la infección aún no llega, aunque no especificaron si eran zonas de cuarentena como las que había en Lamos o Salt Lake City, o si se trataban de países no afectados. Sea cual sea el caso, es curioso que a pesar de que el virus azul lleva años en la Tierra y se pueda expandir por el aire, aún hay zonas donde se aparenta que la vida sigue como antes, o al menos lo más cercano a la normalidad. Pregunta 9. ¿Por qué Dr. Kane y Medic no toman daño de veneno aunque respiran el mismo aire? Respuesta: sus orígenes y entrenamiento les dio a ambos experiencia con las toxinas y quizá algunas resistencias a ello. Esta respuesta se explica en parte con las historias de los personajes de 2017, el cual ya les dedicamos 2 videos y probablemente haya que subir otro más adelante, ya que en la historia de Medic nos dice que ella es inmune, entre comillas, a las toxinas porque desarrolló una medicina capaz de curar cualquier herida, misma medicina que se encuentra en el botiquín y que en su habilidad máxima elimina el veneno de quienes estén dentro de su rango. También se implica que antes de ser médica de campo también era científica, por lo que hay una posibilidad de que el grupo que perteneció temporalmente fue el mismo que el Dr. Kane y que este mismo tenga acceso a la medicina de Medic. Pregunta 10. ¿Dr. Kane y Miller murieron? ¿Son los zombies científicos de la localización 6? Respuesta: no. Esos eran otros científicos. Ay, por favor. Este tema se mencionaba mucho cuando salió la cinemática de la localización 6, donde se ve que Kane y otro científico fueron emboscados y al terminar esta cinemática salían 2 zombies científicos junto al zombie que los atacó. Muchos creían que estos zombies eran Kane y Miller y que en el canon habrían muerto, pero ahora sabemos con esta respuesta que no es así. Pregunta 11. ¿Los merodeadores son la única amenaza al equipo de Bill? Respuesta: redoble de tambores. No. Los merodeadores no son la única amenaza. Bueno, considerando que existen los zombies, un grupo desconocido que se infiltra en una organización militar y otro grupo militar bombardeando ciudades indiscriminadamente, es evidente que los merodeadores no son la única amenaza. Me pregunto quiénes serán. Pregunta 12. ¿Cómo es que los merodeadores sobrevivieron desde la localización 3 a la 9, especialmente en aquellas condiciones extremas? Respuesta: ellos quizá tengan alguna especie de ventaja que los deja coexistir con los infectados. Parece que retienen fragmentos de conciencia, quizá lo suficiente para elegir sus objetivos.
Esta respuesta también es muy importante, ya que es la primera confirmación en el canon de la existencia de zombies conscientes. Antes se teorizaba mucho sobre esto con respecto a Free Hogs, la zombie calabaza y otros zombies del juego de la moto, pero ahora es oficial. Además de esto, explicaría por qué en ocasiones los zombies atacan a los merodeadores en misiones normales, pero en eventos como el metro infectado o el puente infinito, estos zombies no los atacan para nada. Con esto terminamos esta sección de preguntas y respuestas de los desarrolladores en el lore de The Dahid. ¿Cuáles fueron las respuestas más interesantes para ti? ¿Qué preguntas fueron sus favoritas? ¿Y qué opinan al respecto de sus respuestas curiosas? Dejen sus respuestas en comentarios, los estaré leyendo. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima sección de actualización de lore. Nos vemos, chao.